Hola, hola, bienvenidos a este podcast Cosas de Dios, donde nos atrevemos a hablar de la fe sin filtro y de muchas cosas que debemos preguntar y no nos atrevemos a hacerlo. Así que hoy no me encuentro sola, nuevamente estoy con Angie Mesa. Hola. Estuvimos en el anterior episodio, en la parte 1, en los brazos de papá, con esta invitada de honor. Así que hoy también la tenemos porque lo pidieron y también por otras cositas que se vienen muy pronto. Se vienen cositas. Así que hoy cambian los papeles. Hoy no estoy siendo entrevistada, entrevistadora, ¿sí, no? Sino que voy a ser entrevistada. Así que Angie tiene ese gran privilegio de entrevistarme. Gracias, Así que contaré ese gran testimonio por primera vez públicamente, se podría decir. Así que, Angie, te dejo mi podcast. Es un privilegio, de verdad. Gracias por permitirme estar nuevamente aquí. Y creo que mucha gente va a necesitar y necesita escuchar todo lo que Dios ha hecho en tu vida y aún después lo que va a hacer. Así que, ¿cómo estás? Bien, aquí un poco nerviosa, pero bien. Digamos. Bueno, al inicio va a ser así, chicos, cualquier cosita, si estamos nerviosas, pues... Es mejor porque ya uno... Porque somos reales, ¿vale? Sí, somos de carne y hueso. No, pero bien, genial. Gracias por abrir tu corazón en este día, porque lo que vas a hacer es colocar literalmente el corazón sobre la mesa y contar cosas que no te has atrevido a contar. Por eso se llama Cosas de Dios, porque hay cosas que solamente Dios las sabe, pero ustedes las van a saber. Así que no estén contándolo a todo el mundo tampoco. No. Pero entre nosotros, ¿ok? Pero qué bien, genial. Me encanta cómo puedes el día de hoy compartir con las demás personas que se van a estar conectando. Y Nani, yo quisiera que nos cuentes cómo comenzó todo. Bueno, dicen que todos tenemos una historia, ¿no? Una historia por contar. Hay personas que son muy diferentes a la de uno, pero creo que las historias son necesarias contarlas, sobre todo los testimonios, porque ahí es donde uno habla de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. La verdad me costó, me ha costado muchísimo porque... Más que todo por el tema de tener que expresarlo y tener, como lo que dijiste ahorita, abrir mi corazón. No es fácil. No es fácil. No es fácil hacerlo, pero bueno, la primera vez que lo hice fue en la iglesia después del encuentro. Que, wow, para mí no haberlo dicho, digámoslo, ni a una sola persona, porque es que ni siquiera una sola persona se lo lleva. Bueno, creo que a ti. Sí. Fue solamente, y eso que, porque Dios me lo dijo, o si no tampoco. Ahí quedó. pero de resto nadie más lo sabía, nadie más. Y precisamente después del encuentro se da la oportunidad de hablarlo, pero claro, fue en 5 minutos, fue resumido. O sea, como que Dios hizo esto en mí y ya. Sí. Pero wow, la verdad Dios ha inquietado mucho mi corazón de hacerlo nuevamente en el sentido ya más abierto, explicando o hablando en cada situación o cada proceso que pase. Así que, bueno. Así que hoy escuchamos pero no juzgamos. Hoy escuchamos pero no juzgamos, por favor. Excelente, qué bueno. Sí, bueno, pues a ver, como la mayoría de las personas que me conocen saben que yo nací en el cristianismo. Y nacer en el cristianismo es un privilegio, la verdad es un privilegio, pero también, como dice la Biblia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que sabemos que desde el vientre de nuestra madre hemos sido llamados. Así que el enemigo siempre va a estar ahí pendiente. Pero bueno, empezando de que yo nací en el cristianismo, yo estuve en la iglesia como más o menos hasta mis 15, 16 años. Bastante tiempo. Sí, estuve, digámoslo, firme, se podría decir. Ahí en mis 16 años empezó mi ministerio. Era el de la alabanza, era el grupo de la alabanza. Tocaba el piano. Incluso eso también fue unos dones dados por Dios, porque mi mamá sí son dados. No fueron, son. Exactamente, sí. No hay un cambio, nunca cambiaron, nunca. Eso es algo que la gente piensa que porque uno se aparta, los dones también se apartan. Y no. Fui una de esas personas que creí que los dones y los talentos se me habían ido. El don es irrevocable. Exactamente. Pero bueno, eso vamos adelante. No nos adelantemos. Bueno, cristiana de cuna, luego hasta los 16 años firme.
Entonces todo iba bien y... Todo iba bien, estaba en mi proceso de estar en el ministerio, llegué a ser líder de alabanza, Wow. Estaba bien, pero llegó un momento donde empecé a flaquear espiritualmente. Espiritualmente me empecé a alejar de Dios, a pesar de estar sirviendo. Ojo con eso, que uno está sirviendo y estar apartado en la presencia de Dios, eso ya es otra cosa. Exacto. Y ese fue el error que yo cometí, que porque creía que estaba en la alabanza, estaba en esta función, estaba en la otra, porque me movía mucho en la iglesia activamente, pero claro, espiritualmente estaba muerta. Claro, o sea, tú creías que todo, o bueno, se cree que todo va bien cuando uno se está viendo en todos los ministerios, en todos los... En todas las áreas, por haber. sí. Y uno Exacto. cree que eso ya está bien y que uno ya tiene como esa conexión con Dios y que no es necesario buscarlo en la intimidad. Exacto, esa parte iba, pero ya, dale. Y pues no, fue un error que cometí y creía que estaba bien, pero entonces empecé a menguar, se podría decir. Empecé a menguar y bueno, ahí precisamente cuando estaba haciendo mis primeros pasos, digamos, de líder de alabanza, el enemigo vio el gran poder que había ahí. No, hablando en serio, Sí, el enemigo puede percibir lo que uno puede llegar a ser en las manos de Dios. Y claro, empecé a menguar y empecé a salir, digamos, más hacia el mundo. Ok. Pero había alguien que te... No, en el momento no había nadie. O sea, en el momento no había nadie. Simplemente todo sucedió precisamente en un campamento que fui. Ah, ok. Fue un campamento, y eso que no era encuentro ni nada, era un campamento... ¿Cristiano? No, era un campamento... en ese entonces era como de política. Ok. Entonces me invitaron que necesitaban un cupo, y era solo mujeres. Y entonces, claro, yo como quería salir de esa pequeña burbuja en la que estaba, porque me sentía como si estuviera en una burbuja. Casa, iglesia, estudio, casa, iglesia, estudio, casa, iglesia. Entonces muchas veces uno decía, no, pero es que mire que yo se divierte, no, pero es que mire que esto. O otras personas te vienen a decir, O ay, otras no, vea, personas tan también aburrida y no sé qué. Exactamente. Y uno se deja... Pero vamos, mira que no es nada malo, ¿qué es? Eso fue lo que me dijeron, no es nada malo, pero es que no es de la iglesia. No, no es nada malo, solamente van a estar mujeres, que esto y que no. Y así. Entonces, claro, en ese momento ya empezó, fueron 3 días, o sea, en 3 días el diablo hizo... Wow. Bueno, y claro, ahí conocí a una chica, la chica, o sea, yo por mi cabeza nada que ver, pero empezó como el coqueteo, como la seducción y demás de la otra chica. Entonces, claro, me empezó a formar como curiosidad. Claro, porque hasta el momento tú no sentías atracción por mujeres. No, yo decía, sí, lo normal como que, ay, qué bonita está. O normal. Admiración. Admiración, exactamente. Pero, claro, como que tener eso, como que una chica me está coqueteando y eso. Pero, entonces, claro, como supuestamente estamos en el mundo tan liberal, que dicen, entonces, pero tenía bases cristianas. Y mira, por eso es muy diferente el hecho de que uno no haya nacido hacia haber nacido en el cristianismo, porque tenía bases cristianas, pero sin embargo, yo decía, no, pero esto está mal, en la Biblia dice que esto está mal. Pero aún así yo decía, bueno, ¿y si lo intentamos? A ver qué pasa. A ver qué pasa, sí, a ver qué pasa. Y claro, uno al dar un paso, ahí ya le estás dando cabida al enemigo. Así que... bueno, sí empecé a como a molestar con la chica. A la final se terminó el campamento tal y empezamos a salir. O sea, ya después de eso, y aún así yo seguía hablando, me veía con ella tal. Y llegó un momento donde mi mamá se dio cuenta, porque todo eso lo manejaba desde el escondido. Y lo que se maneja el escondido, obviamente se sabe que no se está haciendo bien. Entonces, claro, fue ahí donde empezó, digamos, ese proceso de la atracción hacia las chicas. ¿Y esto qué edad dijiste que? Eso fue ya a mis 18 años. A tus 18 años. A mis 18 ¿Y entonces ahí comenzaste a alejarte de la iglesia o igual seguías yendo? Al principio seguía yendo, pero como sabía que estaba mal hecho, entregué cargos. ¿Soltaste? Solté todo. Y también eso es un error que uno comete. En vez de uno soltar, antes prenderse más de la mano de Dios, ¿no? Claro, o sea, en ese momento lo que tendrías que hacer, que se los recomendamos a todos si están pasando por esa situación, ir directamente hacia tus pastores, líderes, comentarles la situación que estás pasando, pues ellos ya veían en qué camino dirigirte, ¿no? Estaban sucediendo las cosas, claro. Exacto, pero al tomar la decisión tú en ese momento, porque pues
el enemigo, como te digo, te confunde, te mete cosas. Exacto. Sí, exacto. Y yo dije, no, que supuestamente lo mejor iba a ser entregar cargos. Y sí, entregué cargos, incluso los pastores se quedaron como que... Porque ellos no sabían nada. No, claro, yo no. Ajá, porque tú lo ocultaste. yo lo ocultaba por pena, o sea, incluso hasta, claro, me daba hasta vergüenza. Y yo decidí ocultarlo, hasta mi mamá se lo oculté. Cuando mi mamá, claro, se dio cuenta, pues se armó, se armó. Sí, me dijo las palabras de una mamá, me dicen, mientras usted viva bajo este techo, se hace lo que yo diga. Así que yo empecé en la rebeldía. Entonces, claro, estaba en rebeldía y yo dije, bueno, pues yo no quiero entonces hacer lo que usted diga. Yo quiero hacer lo que yo diga. ¿Y qué hice? Me fui. Ay, mi mamá. Me fui. Yo sí cogí mis cosas, ¿se acuerdan que te dices que no? Agarró sus 4 cosas y venga, me voy. Yo cogí mis cosas y me fui. Y me fui a vivir con esa chica. Me fui a vivir con esa chica. Todo pensando que era color de rosa. Todo pensando que era color de rosa. Dios mío. Pero mira cómo es Dios. 8 meses después, yo llegué a un momento que le dije a Dios, le dije, papá, ya no puedo más. Wow. 8 meses después de todo ese proceso, papá, ya no puedo más. Pero antes de que cuentes eso, en esos 8 meses, ¿tú tratabas de buscar a Dios o pues, como uno en la rebeldía, se hace la loca y... Yo me hacía la loca. Okay. Exacto, yo me hacía la loca, pero sabía que constantemente él me estaba diciendo, hija, estás mal, hija, esto está mal, y sabía que él me estaba llamando. Pero yo seguía así, en mi rebeldía, y ya 8 meses después yo le dije al Espíritu Santo, le dije a papá, Dios, ayúdame, porque en mis propias fuerzas no puedo, y es verdad, muchas veces uno necesita ayuda. Y sucedió que dije, haz algo, que suceda algo para que yo pueda tomar la iniciativa de irme a esta casa. O sea, porque la historia iba pintando bien en realidad. La historia iba pintando bien, sí, o sea, todo iba bien, supuestamente una familia, supuestamente lo que el enemigo le quiere hacer creer a uno. Pero llegó un momento donde, claro, la chica empezó a salir, o sea, me fue infiel, es que se le llama, me fue infiel. Entonces, eso fue como un acto de como que, ya. O sea, como que comprendí como que en estos momentos, si no lo hago ya, si no me voy ya, no me voy nunca. Y verdad, ese día cogí mis cosas y llamé a mi pastora desde ese momento. ¡Qué valentía! Y llamé a mi pastora desde ese momento y le dije, pastora, eran como las 6 y algo de la mañana, le dije, pastora, necesito ayuda. Más me demoré yo en llamarla que la pastora estuviera. ¿Dónde la recojo? ¿Dónde? Aclarar que eso fue en Colombia. Eso fue en Colombia, sí. Todo lo que estamos contando fue en Colombia. Aquí España, esto de aquí España. Y, verdad, la pastora me recogió y ahí empecé un proceso nuevamente. Pero, sin embargo, duré más o menos 1 año y medio en el proceso, pero mi corazón no estaba tan entregado. O sea, a causa de esto, ¿te insensibilizaste un poco? ¿Se sí, podría decir? Me insensibilé un poco. Y sentí como que, ay, sí, a mí sí me gustan las mujeres. Pero entonces, ¿yo qué hago en la iglesia si a mí me gustan las mujeres? Una guerra. Era una guerra espiritual. ¿Y yo qué hago sirviendo si a mí me gustan las mujeres y eso no está bien delante de Dios? Pero también decía, no, pero es que si Dios me creó, Dios me debe de amar así tal como soy. Cuando siempre entonces yo decía, y era claro, era esa lucha constante espiritualmente, mentalmente, y muchas veces yo iba a la iglesia y por fuera yo era así toda normal, pero por dentro era esa lucha constante. Pero pues para no hacerlo tan extenso, digámoslo, ya más o menos 1 año y medio después, o 2 años, sí, pasó el mismo proceso, la misma situación. Digamos, yo no me puedo quedar quieta. Okay. Y a mí me gusta, digamos, si estaba en la iglesia, a mí me gusta servir, hacer aquí, hacer allá. Pero estaba, como les digo, estaba teniendo esa lucha. Y vuelvo y apareció otra persona. Wow. Y eso fue, claro, yo fui, digamos, esgrimista profesional. Okay. Y en ese proceso estaba viviendo también una depresión. Durante ese proceso estaba viviendo una depresión en la cual también estaba luchando contra eso. Entonces estaba en psicólogo también, y el psicólogo me dijo, no, pues vuelve a tus hábitos de que era deportista, de que si te gustaba tocar algún instrumento, si te gustaba dibujar, bueno, vuelve a tus hábitos. Claro.
Entonces yo empecé a entrenar y precisamente cuando yo empiezo a entrenar, llega esta persona, esta chica. Ahí donde tú entrenabas. Ajá, ahí donde yo entrenaba. Y llega esta persona y vuelve el mismo proceso que la vez pasada. Empieza como que, ay, hola, ¿cómo estás? La seducción, ta, 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 ta. Y Daniela envuelta otra vez en lo mismo. Wow. Entonces, claro, espiritualmente no estaba firme. O sea, ¿y tú en eso tenías intimidad con Dios o a la final tú solamente ibas a la iglesia y ya está? Al principio sí tenía mi intimidad y siento que al principio sí fue muy sinceramente porque fui yo la que le pedí a Dios que me ayudara. Pero claro, llega un momento donde uno le da cabida a los pensamientos esos que decía ahorita, de como que, pero si yo estoy en la iglesia, pero también siento esos gustos, luego me van a juzgar, luego me van a señalar, luego es... Entonces... Deja la intimidad a un lado. Vuelve otra vez a dar pasos hacia atrás, pasos hacia atrás, pasos hacia atrás. Y pues pasó esto. Entonces ya con esta chica volví y pasó lo mismo, porque pues volví a la casa de mamá y claro, mi mamá también volvió y se enteró, me dijo, mami, usted es una hija de Dios. Usted es una hija de Dios, Wow. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué haces esto? Importante eso para las madres, porque Claro. hay madres que en vez de, o sea, decir esto en la manera de apoyarte, no Juzgan, aceptando, señalan. no aceptando el pecado que estás cometiendo, sino de que aquí estoy, pues te vas a levantar. Pero hay madres en cambio de que por la desesperación. No saber qué hacer. Exacto. Mi mamá fue muy sabia. De verdad que públicamente lo quiero decir y amo a mi mamá y la sabiduría que Dios le dio a mi mamá para estas... Porque obvio, una madre y un corazón de madre se puede sensibilizar demasiado. Y yo creo, no sé, ella en su intimidad cómo lo manejó, pero la sabiduría que mi mamá manejó, como lo dice Angie, ella amaba a su hija. Wow. El pecado lo dejó a un lado. El pecado que yo estaba cometiendo lo dejó a un lado, pero sin embargo no me dejó sola. Obviamente al principio sí, que yo me fui a la casa, dejamos de hablar. Con la segunda chica que estoy comentando también pasó lo mismo porque yo dije, yo me voy, yo quiero hacer mi vida loca. Yo quiero alocarme, yo ya quiero... No libre. Sí, ya quiero supuestamente ser libre. Y me fui. Y con esa chica duré un año, imagínate. Un año. Sin embargo, pues en este caso mi mamá me mandaba textos bíblicos. Me acuerdo tanto que me mandaba un mensaje y me mandaba textos bíblicos. Me decía, mami, recuerda que usted es una hija de Dios. Y siempre, y mientras yo necesitaba apoyo, ella estaba ahí. Y eso se lo agradezco mucho a mi mamá porque, claro, yo veía eso y a la vez como que, también le estoy haciendo un daño a mi mamá. Claro. Sin querer, o bueno, hasta queriendo, también le estoy haciendo un daño a mi mamá. Porque el pecado no afecta solamente a la persona, Exacto. sino afecta a su alrededor. A las personas de alrededor, a las personas que nos aman. Y ya después de este año, claro, esta persona, digamos, me hizo mucho daño. Emocionalmente me hizo demasiado daño. Y ahí, ya después de este año con esta persona, yo empecé a seguir. O sea, ya no estaba con mujeres, sino que ya era como una vida de tomar, de bailar, o sea, cuántas cosas de todo. Te fuiste como el hijo pródigo. Hasta el fondo, literal, hasta el fondo. Llegó un momento donde empecé a seguir, por cierto, el año pasado ya, digamos, a seguir como que enfocada, no, ya tengo que sentar cabeza, estar en mi proceso de digamos, crecer como, tenía una empresa. Y digamos de hacer crecer mi empresa, precisamente había recibido mi apartamento y todo eso empecé como que bueno, vamos a sentar cabeza. Sin embargo yo decía, Dios mío, gracias porque el apartamento fue una bendición de Dios y yo digo, Dios, o sea, a pesar de como yo he sido de infiel contigo, tú sigues siendo fiel conmigo, teniendo cuidado en los pequeños detalles. Y empecé como a sentir eso de como que el llamado otra vez, como que ven. Como que te estás atrayendo. Sí, como que ven. ¿Como seas? Sí, como sea, como el... Bueno, es digamos, una parte que era como que Dios me llamaba, pero yo me hacía la loca. Vamos a llamar Samuel, pero no sé quién es. No, mentira. Yo sí sabía quién era, pero... pero quería seguir en eso. Y llegó un momento que en menos de 15 días Dios dio un giro a mi vida. Wow. En menos de 15 días tenía que viajar a España. Ahora sí vamos a España. En menos de 15 días
tenía que solucionar toda mi vida que estaba en Colombia. En menos de 15 días tenía que tomar la decisión de cómo llegar, dónde llegar y qué hacer en España. Porque había un tiquete, ya estaba comprado, ya. O sea, y salió de la nada, ni siquiera fue planeado. Ni siquiera yo dije, no, en tal mes yo me voy para España. No, nada. No, yo no siquiera tenía planeado en el 2024 estar en España. Qué fuerte. Y precisamente llego a España, llego a Valencia y llego a una habitación sola, literal. Y en donde dormía era como un colchón inflable. Que cuando amanecía en el suelo. No. Entonces, claro, yo le decía, ahí empezó mi proceso. Yo decía, Dios mío, teniendo mi apartamento, mi cama grande, sola para mí, y estar aquí, o sea, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué estás tratando? Y como que, bueno, y sin embargo, como que bueno, y seguía, empezaba a trabajar cuando yo tengo familia acá en Barcelona, estamos en Barcelona. Y ya cuando llegamos acá fue que empezó como más el trato de Dios hacia mí. Y me colocó en el corazón buscar una iglesia. Y yo decía, bueno, ¿pero qué iglesia? Entonces busqué por internet qué iglesia. Salió Hechos. ¡Viva Hechos! Salió Hechos ahí, yo decía, wow. Y desde enero, imagínate, desde enero, y empecé como a mirar, me llamaba mucho la atención la parte de las reuniones de jóvenes. Y siempre que quería ir se presentaba algo. Wow. Siempre que quería ir se presentaba algo. Entonces llega un momento donde Dios me da una palabra que está en Oseas 2:14, que la quiero leer. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando Dios me da esa palabra, digo, wow, sin saber, o bueno, digamos medio sabiendo, Dios estaba teniendo un proceso conmigo. Y este viaje yo decía, pero Dios, si es de ti, que se den las cosas, y todo se daba. Todo, en menos de 15 días, todo lo que se tenía que resolver, se resolvió. ¿No forzaste? No forcé nada y todo se dio. Y yo decía, wow. Entonces, claro, cuando Dios me da esta palabra, entendí el por qué todo se daba. Porque todo prácticamente en un chasquido de dedos se dieron las cosas. Y era porque Dios estaba buscando la manera de traerme a su redil. Nuevamente, porque claro, en mis propias fuerzas no iba a poderlo hacer. Pero apartándome, llevándome al desierto y llevándome a ese proceso, iba a entender las cosas. Porque muchas veces nosotros estamos en comodidades y creemos que no necesitamos a Dios. Y no, muchas veces esas comodidades se las quita Dios para que entiendas de que tú sí necesitas de Él. Y trabaja tu corazón. Y trabaja nuestro corazón. El orgullo es lo que te hace llegar hasta ahí. Exacto. Entonces ahí fue donde ya empieza el hecho de llegar a Hechos. Y precisamente cuando llego a Hechos, que ya fueron 4 meses después, imagínate, desde enero sentí ese querer de buscar la iglesia y en el mes de abril fue que llegué a Hechos y fue para una trovada. Pero ese día yo lo había colocado, me acuerdo tanto en el calendario, y ese día había salido y me olvidé por completo. Cuando iba en el metro para la casa, el Espíritu Santo me trae a memoria, me dice, la reunión de jóvenes. Qué fuerte. Sí, yo iba en el metro y yo iba a mi celular, cuando la reunión de jóvenes, y yo, ay, ¿verdad que era hoy? Y miré la hora y nomás tenía 1 hora para llegar. O sea, literalmente era devolverme en el metro para llegar. Y yo no sabía por dónde era ni nada, sino que simplemente en el Google Maps busqué la dirección, llegué. Usted dijo, sí puedo, sí llego, puedo, no tuvo excusas. No, dije, no, tengo que hacerlo, si no lo hago, no. Wow. Sí, dije, si llego a la casa me va a dar pereza y no lo voy a hacer, si lo dejo para después no lo voy a hacer. Y mi espíritu ya estaba hambriento, o sea, ya tenía esa necesidad de buscarlo porque ya me sentía devastada, ya no podía más. Y llegué a Hechos cuando precisamente estabas tú. Dabas la palabra, estabas contando tu testimonio y fue como que el momento preciso, el tiempo perfecto. O sea, no era antes ni después, era ese día. Dios sabía. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Él escudriña lo más profundo de nosotros y Él sabe cuál es el tiempo perfecto. Los kairos de Dios son hermosos.
y las cosas de Dios también. Sí, el podcast, cosas de Dios. Sí, las cosas de Dios. Entonces, claro, ahí fue ya donde llegué. Y ese momento fue como que muy especial. O sea, desde que entré no paraba de llorar. Wow. No paraba de llorar, no paraba de llorar. Incluso así, cuando dijeron que para las personas que pasaran adelante, las de primera vez y eso, yo no quería pasar. Porque yo sabía en mi espíritu que si yo llegaba a dar un paso, era para estar firme. Porque la Biblia dice que tú sí sea un sí, tú no sea un no. Y ya atrás ya había hecho de que sí, que no, y que sí, que no. Y yo no quería volver a jugar con las cosas de Dios. Porque al final es tenerle un respeto a las cosas de Dios. Exactamente. Entonces, llegó un momento que llegó alguien y se me acercó y me dijo, vamos. Pero yo estaba resistente hasta que llegó un momento que yo dije, no, ya es el momento. O sea, sí, yo en mi espíritu, en mi mente, en mi espíritu, el corazón decía, Dios, ya. Y cuando di ese paso adelante, ya empecé a hablarle, recibí nuevamente a Dios en mi corazón porque en algo estaba fallando. Yo me acuerdo tanto que Dios me dijo una vez, muchas veces nosotros dejamos que Jesús se quede parado en la puerta. Qué fuerte. Y no lo dejamos entrar a nuestro corazón. Y cuando pasa eso, es por eso es que muchas veces uno flaquea, se aparta. Entonces es necesario que uno lo deje entrar completamente a nuestro corazón. Así la casa esté un caos, así nuestra vida esté un caos. Pero ahí es donde empieza a todo a tomar orden. Con humildad. Entonces, ¿qué hice? Agaché mi cabeza, dejé el orgullo a un lado. Le dije, aquí estoy, Dios. Que a mí siempre me ha parecido fuerte algo, porque nosotros éramos la comunidad, ¿no? Y se llama comunidad orgullo LG tal. Pero me da risa porque nunca me había dado cuenta de la palabra, pero dice orgullo. ¿Y qué es lo que te separa normalmente de Dios? El orgullo. Es muy loco. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde uno tiene que despojarse de todo, especialmente el orgullo. Exacto. Entonces, ahí fue donde tomé esa gran decisión. Muy bien. Y hasta aquí estoy, donde Dios ha hecho ese gran proceso. No me arrepiento, la verdad. Dios ha venido trabajando de una manera tan bonita conmigo, que yo me acuerdo tanto que al inicio yo decía, yo voy a ir a la iglesia a recibir y ya. O sea, sentada, calentar un pestico y ya, quiero recibir. No fue así. Dios dijo, no, es que yo no te traje para eso. Exacto. Y desde ahí Dios ha tenido un proceso muy grande conmigo. Ya yo decía que quería estar en el oscurito y no, en el oscurito no. Ay, sí, de verdad, Nani pasaba siempre atrás y yo decía, madre mía, esta niña, de verdad, ¿qué le pasa? Y yo, venga para acá. Y todos la molestan, venga para acá. Sí, era como que no, yo quiero estar acá atrás, pero no. No. Para servir también fue un proceso muy bonito, o sea, todo. Y eso se lo doy gracias a Dios y la verdad, o sea, eso fue un resumen literalmente de lo que Dios ha hecho. De toda la media vida. Sí, de toda mi media vida. Pero he dicho cosas puntuales porque claro, yo sé que muchas personas que nos pueden estar viendo están batallando con eso. Pueden estar batallando si están en la iglesia y están teniendo esa indecisión en sus cabezas, ese conflicto en sus mentes. Pero lo primordial es no dejar de orar. No dejar de orar porque eso abre muchas puertas. No tener esa comunión con papá abre demasiadas puertas. Para el enemigo. Y el enemigo aprovecha ese momento. Tal cual. Porque tú cuando estabas en las relaciones, ¿qué era lo que estabas buscando llenar en realidad? Vacíos, que era como, bueno, eso no lo dije, pero yo solamente crecí con mi mamá. Okay. Yo no tuve un padre. Y muchas veces uno cree que no es necesario tener esa figura paterna y que, bueno, uno admira a la mamá por sacarlo a uno adelante, pero sin embargo uno necesita esa figura paterna. Y no tenía en quién verla reflejada. Y muchas veces yo quería era como más bien ayudarle a mi mamá a cubrir esto, cubrir lo otro, y empecé a tomar ese rol. Okay. Entonces el hecho de muchas veces uno se cree en ese área de cuando uno supuestamente le gustan las mujeres, es como que no, yo soy la que quiero cubrir ese área de... La proveedora. Sí, la proveedora, o quiero ayudar en esto, quiero ayudar en lo otro, y no. Exacto. Cometemos ese error porque el único que nos puede llenar es Dios.
El único que nos puede llenar es Él. Y sí, muchas veces la vida de uno puede ser muy dura. Muchas veces no todos tienen las mismas oportunidades, pero uno no toma la decisión. Y muchas veces tenemos que dejarle todo en manos de Dios para que Él se encargue, para que las demás cosas lleguen por añadidura. La misma palabra lo dice. Enfoquémonos en Dios, o sea, busquémoslo a Él primeramente, que las demás cosas llegarán por añadidura. Y claro, eso fue lo que, digamos, quería llenar ese vacío. Y lo empecé a llenar como con mujeres. Que bueno, obviamente eso es aclarar, ¿no? Que no solamente fueron con mujeres, sino que estaba en los dos bandos. En los dos bandos, eso, como se le dice vulgarmente, los dos bandos. Sí, los dos bandos. Pero sin embargo, siempre mis relaciones fue de mujeres. Y siempre traté de llenar ese vacío. Y creo que a pesar de que era el cristianismo, que nací en el cristianismo, conocía la palabra de Dios, nunca supe cómo llenar ese vacío que tenía. Y es ahí donde uno lo hace en la intimidad. Exacto, con Dios. ¿Y por qué no lo llenaba? Porque no tenía esa intimidad con Dios. Exactamente. Entonces, y luego de que Dios vuelve, te abraza, te hace sentir su hija, te afirma en la identidad, ¿cómo te sentiste? Una nueva persona. ¿Naciste de nuevo? No, literalmente muchas veces. Es que el que decía, pero ¿cómo vuelvo a nacer de nuevo? Pero es que es en serio, uno se convierte en otra persona. Incluso las personas del exterior, las personas que nos rodean, ven ese cambio en uno. A mí muchas personas me llegaron a decir, Dani, te ves diferente. Dani, es que has cambiado. Está la cara. Sí, es literal. Hasta más gordita te ve. La comida. Pero sí, literalmente yo misma siento que he cambiado. Muchas veces uno dice, no, es que yo no veo que haya cambiado. O muchas veces uno no siente los cambios. Pero llevo 1 año aquí en España. Y llevo más o menos que 10 meses o 9 meses en la iglesia. Y siento que, o sea, como que si no me hubiera apartado los caminos de Dios, porque me siento como en ese primer amor con papá. Como ese cambio ha sido, y esa transformación ha sido muy bonita, porque sé que incluso hasta mis familiares lo han visto en casa. Porque claro, yo con ellos llegué también a andar en esa área de la rumba, del trago, pero y no es como dejarlo a un lado, no. Familia es familia, la final. La familia, claro. Pero el cambio espiritualmente se nota. Claro, en lo físico. Y no participando en cosas que antes hacías. Exacto. Una cosa es compartir y otra cosa es participar de esas cosas. Así que sí, siento que Dios me ha transformado muchísimo, físicamente también. Estoy más bonita, más radiante. Sí. Eso sí es verdad. No, y incluso en mi seguridad. En mi seguridad, porque no sé si recuerdas al principio como llegaba. Como que, ay, sí, de verdad. Y yo, no me miren, por favor. Pero ahora me dicen, Dani, ya, cálmate, por favor. Ya, Dani, ya. Entonces, ¿tú encuentras que lo primero que cambió en ti fue no solamente lo físico, sino interiormente? Interiormente, no espiritual. ¿Cambió algo tu carácter? Perdón, tu actitud. ¿Cambió algo tu actitud? ¿De sí. cómo antes tratabas a la gente? O... Se podría decir, claro, porque, bueno, de por sí yo he sido muy calmada. Ok. Pero en el sentido de mirar las cosas más con amor, o las personas más con amor. Porque es como, bueno, voy a decirlo, pero me daba como igual, si hacían o no hacían. Pero claro, ya al verlo con los ojos que Jesús nos ve a nosotros, uno dice, wow, hay que tener amor y paciencia. Paciencia, pues sí, mucha paciencia. Sí, pero digo que lo que más ha cambiado en mí es eso, la humildad y la seguridad en mí misma, porque eso era otra cosa que por todo ese proceso había perdido seguridad en mí. Muy bien. Bueno, chicos, estamos llegando casi al final y les damos gracias por permanecer aquí. Si siguen en estos minutos, que yo creo que sí, confiamos. Estamos. Y excelente, Nani, de verdad. O sea, y por todo lo que nos has contado, la oración, la palabra de Dios y la congregación ha tenido un papel muy importante dentro de lo que estaba haciendo tu proceso, ¿verdad? Sí, claro. Fue porque
Resulta que prácticamente si yo no hubiera, digamos, yo no lo hablé como le decía al principio, yo no lo hablaba, pero sin embargo yo me acercaba a mi líder y le decía, mira, estoy teniendo esas luchas mentales, no le decía exactamente que estaba teniendo un proceso de homosexualidad o de lesbianismo, cosas así, pero sin embargo le decía, mira, estoy luchando con que no quiero ir a la iglesia. Estoy luchando con que tengo pereza de hacer esto. Estoy luchando con ir a la reunión del punto de wifi, a las reuniones de casa que se hacen. O sea, estoy luchando con eso. O muchas veces me daba pereza ir un domingo, o sea, levantarme, ir. Y son luchas que muchas veces las minimizamos y no es así. Sí, la lucha creo que de todo cristiano. O sea, el que está iniciando y todavía no está firme como tal, puedes ir a la iglesia, no lo ve tan necesario. Claro, uno dice, no, pues que por un día que deje de ir, no va a pasar nada. Y no, ahí es donde precisamente ese día Dios te dio una palabra para ti. Precisamente ese día Dios quería hablar a tu corazón. Y por algo muchas veces esos obstáculos espirituales, mentales y esos pensamientos que se levantan en contra es para evitar que tú recibas esa palabra. Y me llegaba a pasar, muchas veces digo, no voy a ir. Cuando al rato, no, me voy a ir. Así no importa cómo esté, me voy a ir. Me voy ese día. Me voy y, verdad, ese día esa palabra era para mí. Wow. Y así ha sido. Entonces, claro, cada vez que siento que voy a dar un paso hacia atrás, me obligo a dar ese paso hacia adelante. Porque ya caí una y dos veces, una tercera no. Wow. Y aquí quiero permanecer firme con Dios. Incluso en ese entonces, cuando me vine para acá, yo estaba teniendo una relación con alguien. Y cuando precisamente el día que yo empecé a ir a la iglesia, creo que a las semanas más o menos, le dije, mira, empecé este camino con Dios y yo quiero hacer las cosas bien. Te lo comparto. Si tú quieres hacerlo, te invito, pero de verdad que... Quebraste la relación. Sí, totalmente. Eso es lo que le falta a muchas personas, porque hay gente que dice, no, es que llevo 2 años, 3 años, no puedo y quiero. No, en realidad sí puedes, pero en realidad no quieres. Exactamente. O sea, no pones de parte en realidad para poder salir de eso. Exacto. Porque he escuchado muchos casos de que, no, yo sí quiero salir de todo esto y no, ayuda, por favor. Sí, pero me cuesta, pero ¿qué estás haciendo en realidad para poder entrar? Mira que el sí puedo, el sí puedo, el sí puedo. La palabra de hoy. Sí, la palabra. Margot, eres tú. Sí, literal es que eso uno tiene que decirlo, sí puedo. A mí me costó, o sea, me costó porque obviamente uno es ser humano y uno tiene sentimientos. Pero yo dije, el día que fui, me paré allá adelante a recibirlo nuevamente como mi salvador y mi sanador. Yo dije, ya, hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo. Obviamente lo pensaba 1 y 2 y 3 veces, pero llegó un momento de que no, ya. ¿Porque usted le obligó a alguien de la iglesia a dejar? Nadie, Nadie, es que ¿verdad? ni siquiera nadie lo sabía. ¿Dios le obligó a dejar todo eso? Usted la palabra la escudriñó y se dio cuenta de que usted ya te dije. La palabra lo confronta a uno. Sí. Entonces, claro, llegó un momento donde yo dije, ya, o sea, y ahí es donde uno entra a decir, sí puedo y sí quiero. Exacto. Y ya hasta alta. Y si yo te preguntaría, ¿con qué personaje de la Biblia te identificarías? ¿O alguna historia con la cual sientas de que, wow, me siento como ese personaje? Bueno, ¿Con cuál te...? Tengo dos que ya... Tengo dos. El uno ya lo hablamos, la primera parte de este episodio, que fue el hijo pródigo. Pero el segundo es Jonás. Okay. Jonás, no sé si se acuerdan, los que no saben la historia, Jonás fue una persona que Dios llamó para que fuera a hablarle a un pueblo, era a Nínive. Pero él se fue por el otro lado, el otro camino, al lado contrario totalmente. Por su enojo. Por su enojo y su orgullo. Sí, tal cual. También tenía orgullo. Y dijo, no, pues que yo no voy a hacer eso, yo quiero hacerlo a mi manera, o yo quiero disfrutar mi vida, por llamarlo así, claro, parafraseando, obviamente. ¿Y qué pasó? Tuvo su proceso. Donde iba, todo se volteaba. ¿Se acuerda cuando estaban en una barca? ¿Pero por qué estas olas están así? Entonces, claro, no es que era, es por mí. Él sabía que era por él. Todos los pescadores. Todos los pescadores como que, no... Y lo echaron al mar. O sea, como que no, por nosotros, por usted no vamos a morir todos. ¿O yo? Mira, es que ahí es donde afecta también alrededor. Exacto. Entonces, también la parte donde ya lo echaron al mar y se lo traga un pez. Y ese
tragárselo un pez, eso lo llevo a mi vida en el momento que yo llegué aquí a España y estaba sola en una habitación, literalmente sin ayuda de nadie. Mi mamá estaba al otro lado, porque siempre uno va donde la mamá, ¿no? Sí. Mi mamá estaba al otro lado de este mundo, digámoslo. Y claro, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces ahí, claro, entra la palabra que les decía, Oseas 2:14, y la llevaré al desierto. Entonces ahí Jonás fue tragado por un pez. Ya cuando como que lo entendió, como que ya el pez lo expulsa y ahí obedece a la voz de Dios. Por segunda vez. Porque lo llamó dos veces. Sí, por segunda vez. Porque, sí, mira, y yo no digo nada porque mira que a mí también una y dos veces. La tercera digo, no, ya. No. Sí, ya, o sea, Daniela reacciona. Capacita. Y claro, ya de ahí, cuando Dios ya le dice por segunda vez, él obedece. ¿Y qué pasó con el pueblo? Wow. Entonces, a la final, y también los dones no fueron irrevocados. Porque tenía ese don, o sea, atraer gente, sí. Ya hablar con las personas no es fácil. Y él pudo hacerlo con el pueblo. Tenía ese don, tenía ese talento. Y igual también lo digo por mí misma, que tengo dones y tengo talentos. ¿No yo? A disposición para Dios. Está en proceso, ¿ok? No, ahí estamos. Sí, sí. Poco a poco sé que Dios van a sacarlos a la luz y va en el tiempo perfecto. Exacto. Todo Dios lo maneja en los tiempos de Él. Mira que ni siquiera sabía que tenía don para actuar. Y estoy en obras de teatro ya. Estoy en obras de teatro, ya ni se pasa, ¿verdad? Pero sí. Qué lindo, qué bueno tu servicio. Lo admiro mucho, tu servicio, tu disposición, tu amor, tu entrega. Que ahora antes que no hablabas, ahora hablas. Ahora el Señor... No. Como Dios te está transformando y poder ver ese proceso es de admirar. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo ahora mismo, jóvenes, que quizás se están haciendo preguntas de que, ok, yo quiero ser transformado, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes? O yo estoy yendo a una congregación, nadie lo sabe, y entonces, ¿qué hago? Estoy sintiendo atracción por el mismo sexo. ¿Cómo lo puedo manejar? Entonces, yo quisiera que le des un consejo a todos esos jóvenes, madres, padres, mujeres, hombres que están aquí. Están escuchando, claro. Exactamente. Wow, es una pregunta que... es difícil en el sentido de que muchas veces uno en nuestra carne no sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo reaccionar. Pero lo primordial yo diría que es la oración. Ir al Padre, Muchas veces uno cree que Dios no está escuchando, pero Dios en el silencio obra. Dios en el silencio obra y actúa y empieza a hacer cosas que uno cree que no está haciendo, que uno no ve, y es ahí donde uno tiene que tener fe, porque la fe es eso, es no ver las cosas que están sucediendo, es tener la certeza de que sí. Y yo diría que tienes que empezar a orar. Si te cuesta levantarte en la mañana, pues entonces hazlo en la tarde. Si te cuesta hacerlo en la tarde, entonces hazlo en la noche, pero que no pase un día sin pedirle a Dios. Y apoyarte de personas. Y apoyarte, exacto. Y la segunda diría que es si estás en la iglesia, ir a tus líderes o a los pastores o decirle, mira, me pasa esto, pero hablarlo. El peor error que podemos hacer es callar. Lo digo por carne propia, de verdad, que callar no ayuda en nada. Y que esas vocecitas que uno escucha, no, es que me van a juzgar, no, qué pena, ¿qué van a decir de mí? Se van a alejar. Algo que me pasó mucho, cuando llegué a la iglesia, yo decía, bueno, y si yo lo digo, estoy haciendo nuevos amigos. Y si yo lo digo, pronto se aleja. Y si yo lo digo, me van a mirar raro. Claro, yo decía eso y yo decía, no, entonces yo no lo voy a decir. Pero el día que lo dije en la congregación públicamente, contando mi testimonio, ahí es donde le estamos dando duro al Dios. Y literalmente fue todo lo contrario. Exacto. Fue todo lo contrario. Y sentí el amor primeramente de Dios y segundo de la congregación. Entonces, ir a nuestros líderes a hablarlo. Y si no, pues entonces una persona que tú sientas que es cercana, pero que tiene esa madurez espiritual. No puedes ir a pedir un consejo a una persona que... A una persona, por ejemplo, si tu amigo también está pasando el mismo proceso. ¿Qué va? O sea, no se puede. Ahí los dos están como que... No, o sea, por eso dije una persona que esté espiritualmente madura.
que tenga los conocimientos de Dios para que te pueda inducir en los caminos que son. Qué increíble. Me encantó este podcast, este episodio. Estoy tan emocionada, tan contenta porque es un privilegio, nuevamente lo repito, y sé que aún grandes cosas tiene el Señor para ti. Creo firmemente en que el Señor te va a usar con muchas personas que van a necesitar escuchar de este tema. Sé que es algo que Dios ha depositado en tu vida también. Amén. Y deseo lo mejor para ti, para lo que Dios va a hacer contigo. Y gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando. Este podcast se llama Cosas de Dios. Primero quiero dejar aquí a Nani que le dé la despedida porque ella es la... Ahora ya pasa a ser anfitriona. Sí, no, chicos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, por escuchar este testimonio. De verdad que espero que sea gratificante para sus vidas, que los edifique, que los instruya también y que los confronte. Porque la idea también es que muchas veces necesitamos confrontarnos para saber si estamos haciendo o no estamos haciendo el bien. Y la idea es también, sobre todo, es compartir la palabra de Dios. Este es un podcast que viene respaldado sobre todo de papá y espero que haya llegado a sus corazones. Los queremos. Nos vemos en el próximo episodio. Comparta, dale like y suscríbase. ¿Soy yo? Así es. Adiós.